fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, y adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerlo, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia, y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, y adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerlo, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia, y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, y adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió
Señor les bendiga, triunfo este día, el primer domingo del año. Estamos contentos de poder llegar hasta usted como lo acostumbramos ya desde hace algunos meses a través de este medio para tener este momento de alabanza, de adoración, de recogimiento espiritual. Estamos iniciando el año de la mejor manera, en la presencia de nuestro Dios. Vamos a comenzar cantando ahora que su misericordia es mejor que la vida, que engrandecemos su nombre en este momento. Todos juntos cantemos. Mejor cosa que la misericordia de nuestro Dios. Y cuando Él está presente en un lugar, las cosas cambian, la situación mejora, todo es diferente. No hay una presencia más importante que la de nuestro Dios. Y cante con convicción con nosotros: Dios está aquí. Ahí donde usted está, ahí se encuentra la presencia de Dios.
donde el Señor está podemos estar seguros, amados. Esta tarde queremos ahora cantar un himno de los himnarios de gloria que se titula La lucha sigue. Este 2021 tiene cosas nuevas para nosotros y seguimos adelante confiando en el Señor. Luchando estáis, aún suena la trompeta, hoy llamando a los soldados a la guía. A Jesucristo con valor decidió, voy en los dirá, venidos y venid. La lucha sigue, oh cristianos, y brazo a brazo lucharéis. En Jesucristo seguid confiando, y por la fe venceréis. La lucha sigue, oh cristianos, sed fieles y en Jesús confiar. La lucha siempre seguid, hermanos, y la victoria esperar. Luchando estáis, soldados del Señor Jesús, luchando estáis en contra de Satán. Es Jesucristo nuestra fortaleza y luz, y Él también es nuestro capitán. La lucha sigue, oh cristianos, y brazo a brazo lucharéis. En Jesucristo seguid confiando, y por la fe venceréis. La lucha sigue, oh cristianos, sed fieles y en Jesús confiar. La lucha siempre seguir, hermanos, y la victoria esperar. Luchando estáis, confiados en Jesús, marchad haciendo huir al enemigo vil. Y Jesucristo, nuestro jefe amante y fiel, sostencerá de todos en la lid. La lucha sigue, oh cristianos, y brazo a brazo lucharéis. En Jesucristo seguir confiando, y por la fe venceréis. La lucha sigue, oh cristianos, sed fieles y en Jesús confiar. La lucha siempre seguir, hermanos, y la victoria esperar. A la lucha triunfo, el Señor está con nosotros. El libro de Isaías nos declara que el Señor hace una cosa nueva para nosotros en el momento que menos lo esperamos y que más lo necesitamos. Y ese es el tiempo. El 2021 es un año bueno para nosotros, en el que el Señor hace cosas buenas para nosotros, nuevas para nuestra vida. Vamos a orar en este momento y poner en las manos de Dios todas nuestras necesidades. Este es un momento especial en nuestra reunión, porque aquí es donde el Señor envía su sanidad. Es aquí donde el Señor envía su provisión a cada familia que lo necesitábamos. Únase con nosotros y que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Una vez más venimos, Señor, para poner en tus manos nuestro año 2021. Gracias por tu fidelidad, Señor, por tus promesas, por tu gracia. En este momento, Señor, presentamos delante de ti todas nuestras necesidades, Señor, porque confiamos que tú tienes el poder para hacerte cargo de ellas. Te suplicamos de una manera especial que tú sanes a los enfermos, Señor, en esta tarde, que tú pongas tu mano de poder, de sanidad en los que lo necesiten, que en este momento, Señor, puedan experimentar tu presencia de esta manera tan especial, Señor, sanando a quien lo necesita. En el nombre de Jesús, Señor, también presentamos de ti a nuestros familiares que no te conocen, a nuestros amigos, y te suplicamos que este año, Señor, tú alumbres con tu luz, Señor, esos hogares que lo necesitan. Señor, asimismo presentamos delante de ti, Señor, las necesidades económicas, Señor. Tu palabra dice que tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobreabunde cuando te buscamos de una manera correcta. Por eso en este momento nos presentamos delante de ti, presentamos, Señor, y dejamos en ti todas nuestras cargas, Señor, y confiamos que tú vas a obrar en nuestra necesidad.
en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a cantar unos coros. Es momento de alabar a Dios, y también estos coros son una declaración de fe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si él cuida de las aves, al niño viste así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si él cuida de las aves, al lirio viste así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nunca, nunca Cristo me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz celeste, la cual es Jesús. Nunca, nunca Cristo me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo en la cruz. Mis tinieblas el Señor cambió en luz. Mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo. Mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo en la cruz. Mis tinieblas el Señor cambió en luz. Mira lo que hizo mi Jesús. El Señor ha llenado nuestra vida con su luz, con su provisión, con su presencia. Y ahora queremos declarar que viene un rey. Y viene un rey a reinar sobre todos nosotros. Sobre los suyos viene aquel que mostrará su gloria a las naciones. Es el ser nunca creado, su bondad es infinita. Antes del principio.
es el Hijo de David. Su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Hosana, 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 al Hijo de David. Hosana, 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 al Hijo de David. Hosana, 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 al Hijo de David. Aleluya, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él es el Hijo de David. Esperamos su reino de gozo, de paz, de felicidad visible en todo el mundo. Pero mientras eso sucede, Él gobierna sobre nosotros, en nuestros corazones, en nuestra vida, y le damos la bienvenida a nuestro Rey Jesús. Esta tarde, hermanos, estamos listos para pasar al momento importante de esta tarde, que es escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Primer domingo de este año 2021 y damos gracias al Señor por la bendición que nos da de estar juntos para adorar a Dios, reunidos en casa para adorar a nuestro Dios. Gracias a Dios por todo lo que nos ha dado durante este 2020 que ya pasó, por todas sus bendiciones, por todas las cosas que Dios proveyó para nosotros. Aún damos gracias al Señor por aquellas que también posiblemente nos provocaron o produjeron algún grado de tristeza, de ansiedad, alguna necesidad, porque a través de todas esas cosas hemos descubierto cómo es que Dios se ha glorificado en nuestras vidas y cómo hemos sido bendecidos por su misericordia. Así que damos gracias al Señor. Y una vez más damos gracias también al grupo Asaf por su ministración durante este día, por estos cantos también que nos han ministrado. Y ahora vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pedro para tener esta reflexión. Segunda carta de Pedro es en el capítulo 1 y aunque vamos a ver algunos versículos, solamente yo voy a leer a partir del verso 8 hasta el verso 10. Vuelvo a repetir otra vez, es la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 de los versos 8 al 10. Busque en casa el texto bíblico y comparta esta transmisión con otras personas. Recuerde, hemos insistido mucho en eso. Estamos y seguimos orando. Esta semana se darán los nuevos lineamientos para las congregaciones. Esperamos que podamos muy pronto reabrir las puertas de los templos en nuestra comunidad. Mientras tanto, pues seguimos orando. Yo le pido a usted que ore en casa también por esta necesidad que tenemos como iglesia. Leemos pues segunda carta de Pedro, es el capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 8 al 10. Dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió.
si hacen estas cosas, no caerán jamás. Siempre creí que tenía buena vista. Muy joven comencé a usar lentes. Creo que todavía no me casaba, tenía cerca de unos 18 años, 17 años de edad, 18 más o menos, cuando me di cuenta de que no veía muy bien. Todo el tiempo creí que mi vista era perfecta, nunca, según yo, nunca había tenido un conflicto para ver. Y con frecuencia yo pasaba en ciertas tiendas donde en esos años ofrecían exámenes de la vista gratis. Siempre tuve la intención o la curiosidad por saber cómo pueden darse cuenta de cómo están mis ojos. Así que yo pasaba por esa tienda con frecuencia en un centro comercial aquí en la comunidad y veía algunas de esas máquinas, pero no entendía, bueno, hasta ahora creo que no entiendo mucho cómo es que se usan. Un buen día, puesto que los exámenes eran gratuitos y con el interés de saber cómo se usan, nunca tuve el interés de saber si necesitaba o no lentes, porque según yo veía bien. Así que entré a la tienda, me senté, me atendieron, ya usted sabe seguramente ese proceso, y la sorpresa mía fue cuando comenzaron a hacerme las preguntas, a poner los diferentes tipos de lentes, y fue asombroso para mí cuando me pusieron una muestra de los lentes o del tipo de graduación que yo debería de utilizar. Me di cuenta ese día que durante años y años de mi vida no había visto bien. Yo pensaba que mi vista era normal. A partir de entonces comencé a utilizar lentes para ver de lejos, nunca de cerca. Los años han pasado, eventualmente comencé a tener mayor necesidad de utilizarlos. Quiero decir que los primeros años los perdía, los dejaba en cualquier parte, porque aunque sí los necesitaba solo para ver de lejos, pues no me parecían tan estrictamente importantes. Pero el tiempo ha pasado y ahora no solamente necesito una graduación para ver de lejos, ahora también necesito algo para ver de cerca. Y el pasaje que hemos leído me hizo recordar esa experiencia por lo que menciona Pedro en el versículo 8 y en otras partes de estos textos. Mire el versículo 7, 8. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor y evitarán que sean inútiles e improductivos. Luego el verso 9. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Esta expresión es el que no las tiene, y ahorita vamos a hablar de esas cualidades, es tan corto de vista que ya ni ve. Precisamente es una palabra que utiliza el texto bíblico, que utiliza Pedro aquí, y que es la palabra miope en el texto original, exactamente así es como aparece. El que no las tiene, y vamos a hablar de estas cualidades presentadas por Pedro en este primer capítulo, el que no tiene estas cosas, dice Pedro, es una persona miope. Y como dije hace un momento, la miopía es esta dificultad para ver a lo lejos. No es una dificultad para ver cerca, es una dificultad para ver a lo lejos. Algunas de las palabras que sobresalen en este pasaje, pues es, por ejemplo, esta es la primera. El que no las tiene es miope. El que no las tiene es también ciego. Usted sabe las características de una persona que no puede ver. En la antigüedad, los ciegos normalmente estaban incluidos entre las personas como lisiados, moribundos, y gentes de este tipo de condición. La ceguera no es una condición deseada por nadie, no es una condición
que alguien desearía tener. Una persona que no puede ver es inestable cuando camina, necesita una ayuda externa, posiblemente un bastón. Por supuesto, desarrolla en muchas ocasiones otras formas para comunicarse, ¿verdad? Sensoriales, a través de los sentidos para comunicarse. Así que dice el pasaje, el que no las tiene es miope, incluso dice que es ciego, ¿verdad? Ni de cerca ni de lejos puede ver. Dice también el pasaje que el que no las tiene, otra de sus problemas es que se olvida de lo que Dios ha hecho en su vida, se olvida de la gracia de Dios, se olvida de lo que Dios le ha prometido, se olvida de lo que Dios está haciendo por esa persona, se olvida de las instrucciones que Dios tiene en su palabra, el que no las tiene. La palabra olvidar en este pasaje viene de una expresión que se utilizaba en la mitología griega, es la palabra lete, y se dice en la mitología griega, y esto me ha parecido muy interesante, que en el Hades, a ese lugar al que van los muertos, esa es la expresión que aparece en el Nuevo Testamento, y según la mitología griega, el Hades era cuidado por un personaje, según esto, ¿no? Este es el dios de la muerte. En el Hades, ahí hay una cueva, y esa cueva es de donde sale un río de 5 que supuestamente esta mitología hay en el Hades. Hay un río, y ese río es el río, precisamente el río Lete. La mitología griega dice decía, cuando una persona moría, entonces iba al Hades y tenía de cierta forma la oportunidad de tomar agua del río que sale de esta cueva, que es la cueva del sueño. Y esta cueva, el agua que sale de esta cueva a través de este río, si alguien la bebe después de morir, dice la mitología, va a olvidar absolutamente todo su pasado. Y Pablo usa esta expresión griega, letes, para decir que se olvida. Por supuesto, está utilizando, ¿verdad?, lo que la mitología griega en su época decía para hablar de lo que significa olvidarse. Y dice el texto, pues, que el que no las tiene, estas cualidades, entonces va a sufrir las consecuencias. Vuelvo otra vez, es corto de vista o es miope, se porta como un ciego y se olvida de todo lo que Dios ha hecho por él. Estas expresiones o estos términos, estas palabras que acabamos de explicar o de leer, sin duda alguna identifican bien a todas esas personas en la vida cristiana, en la fe, que se desaniman, que les falta el compromiso. En algún momento lo tuvieron, en algún momento han sido miembros fieles, en algún momento han estado activos, muy activos en la obra de Dios, han servido, en algún momento incluso han hecho promesas, han sido extraordinarios líderes, pero por situaciones de la vida de pronto entran en este desánimo, entran en esta falta de compromiso, en esta falta de comprensión del plan de Dios para la vida, y entonces dice el texto, pues terminan caídos, porque el pasaje dice, si hacen estas cosas no van a caer jamás. Ahorita vamos a hablar de qué cosas, pero estamos tratando de introducir este pasaje. Entonces, Pedro aquí nos instruye pues a que nosotros hagamos ciertas cosas, vivamos de cierto modo, a que nosotros consideremos ciertas cosas. Y por eso es que yo quiero hablarles a ustedes acerca de este pasaje así, desde mi experiencia personal o propia, en aquel momento en el que me di cuenta que tenía cierto grado de miopía hace muchos años. Fue casi por accidente que supe que no miraba, ya les conté la experiencia. Pues el pasaje nos está presentando aquí
¿cómo es que podríamos o deberíamos nosotros evitar esa miopía espiritual? ¿Cómo evitar caer en esa condición? Mire, la primer cosa que nos enseña Pedro en este pasaje es que para que nosotros no caigamos en esa ceguera espiritual, para que no terminamos siendo miopes o incluso pues olvidando lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces la primer cosa que nosotros debemos reconocer es qué es lo que ya Dios ha planeado para nosotros. Aunque parece que entre el verso 2 y 3 de esta carta se perdió o no aparece alguna palabra que necesitaríamos para conectarla, porque el verso 2 dice que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor, y luego el verso 3 comienza diciendo, sea su divino poder al darnos el conocimiento. Es un cambio drástico, parece que no tiene que ver un pasaje con el otro, es como si perteneciera a otro tipo de lectura. Sin embargo, es muy simple, pues parece que hay alguna palabra que no hemos logrado tener por cualquier razón, pero se resolvería si dijéramos Jesús nuestro Señor, por lo tanto su divino poder nos ha dado el conocimiento, etc. Solo habría que añadir alguna de estas expresiones, pero pues en realidad no lo necesitamos porque el contexto completo en el pasaje nos enseña que está hablando definitivamente de Dios, de su trabajo con nosotros y del resultado de ese trabajo. Entonces, lo primero que tenemos en el pasaje como consejo de Pedro para evitar caer en esa ceguera espiritual, en esa miopía en la que no vamos a lograr ver las cosas a la distancia o, digamos así, al futuro, especialmente este año que acaba de comenzar. ¿Cómo es que podemos nosotros estar seguros del futuro, ver hacia el futuro aunque no lo conocemos? Primer cosa, ya dijimos, por favor no lo olvide, si acostumbra a tomar notas, hágalo ahora mismo. ¿Cómo es que podemos evitar caer, evitar olvidar, evitar comportarnos de esta manera como una persona que no puede ver? Primero es, mire usted, comprenda usted lo que Dios ya ha planeado para nuestras vidas. El pasaje dice, y lo leo ahora una vez más, en el verso 3, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Todas las cosas que necesitamos. Esta expresión quiere decir, nos ha dado cosas que nos pueden conducir hacia un destino. Nos ha dado cosas Dios para conducirnos al final. En otras palabras, esto que Dios ha puesto en nosotros, y ahí está numerado en el verso 3, que son, nos ha llamado, nos ha concedido cosas, nos ha entregado, somos dueños de esas cosas, es lo que dice el pasaje. Nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido cosas que necesitamos para vivir, así nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Estas cosas son las que Dios ya ha planeado para nosotros. Nosotros no hicimos nada para que Dios nos llamara. Él nos llamó. Él planeó estas cosas para nosotros. Nosotros no no se nos preguntó, nosotros no fuimos involucrados en ese plan. Dios, según el pasaje o según lo que Pedro nos dice, Dios nos entregó esas cosas. Nosotros no lo teníamos planeado, no lo esperábamos. Yo creo sin duda alguna que ninguno de nosotros esperábamos en ningún momento que Dios nos diera ese conocimiento. Estoy seguro que todos los que están escuchando ahora, que pertenecen a una congregación, los miembros acá en el Triunfo de la Cruz, no conozco a ninguno que pueda decir, yo sí andaba buscando, yo sí esperaba que Dios me entregara todo lo que conozco ahora. Yo en realidad esperaba
estaba seguro que iba a recibir todas las cosas que tengo ahora. Algo esperábamos, algo creíamos que íbamos a recibir, algo entendíamos de eso, pero exactamente qué no lo sabíamos, ¿verdad? No entendíamos mucho. El día que el Señor nos alcanzó, el día que nos salvó, el día que fueron perdonados nuestros pecados, sencillamente sentimos un gozo que no habíamos conocido, ni idea teníamos de lo que Dios tenía para nosotros a través de su gracia. Entonces, fue su divino poder, no fue ninguna otra cosa. Todo esto que disfrutamos ahora como hijos de Dios, como miembros de una congregación, el ejercicio de los dones, la comunión cristiana, la presencia del Espíritu Santo en la vida nuestra. Entonces, las cosas que necesitamos pues son ya han sido proveídas por Dios para nuestras vidas. Y otra vez volvemos a este pasaje. Mire, las cosas que necesitamos, estas son las que ya Dios nos ha entregado. Otra vez, el Señor nos llamó por su propia gloria y potencia. Él nos llamó para participar de la gracia, para participar de la gloria en la eternidad, para vivir en gozo, para tener felicidad, para vencer esta carne y el pecado, para dejar de ser gobernados por el pecado, para abandonar la esclavitud en medio de la maldad. Es estrictamente necesario que seamos llamados por la gloria y la potencia del Señor, el que nos llamó por su propia gloria y por su poder. Es estrictamente necesario. La vida, una persona no puede cambiar a menos que sea por lo que Dios puede hacer en su vida. Lo que Dios no hace en la vida de una persona, no hay absolutamente nadie que puede hacerlo. ¿Qué más Dios ya ha planeado o nos ha dado? No solamente nos ha llamado por su gloria, dice el pasaje, pero también nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Nos ha concedido. En otras palabras, hay cosas que nosotros no podemos tener de nuestra propia voluntad. Así como la salvación, así como la conversión del alma, así como el perdón de los pecados, así como la transformación del ser viene única y exclusivamente solo por el poder de Dios, también nos ha dado concedido cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. No solo nos ha proveído de esa gracia, pero nos provee de lo que necesitamos. ¿Y qué se necesita para vivir como Dios manda? Pues una de las cosas necesarias para vivir como Dios manda es la presencia de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que provee para el hombre, para el creyente, es el Espíritu Santo que fortalece, es el Espíritu Santo que santifica. Bueno, todas las cosas que usted y yo necesitamos han sido dadas por nuestro Dios, pero estamos hablando de cosas que no se pueden conseguir por la naturaleza propia, por la naturaleza humana. Son cosas que no se consiguen en la escuela, no se compran en una tienda, no se consiguen por una muy buena educación, no se consiguen por la experiencia, no se consiguen por el tipo de familia, no se consiguen por el lugar donde se nace, no se consiguen por la época en la que se nace. Son cosas que se consiguen única y exclusivamente por las cosas que Dios concede, que Dios da. Pero también dice que nos ha entregado promesas para que después de escapar de la corrupción que hay en el mundo, lleguemos a tener parte en la naturaleza divina. Ha puesto también en nuestras manos. Somos ahora poseedores y él utiliza esta palabra, preciosas y magníficas promesas, extraordinarias. Algunas de ellas posiblemente no hemos alcanzado todavía a disfrutarlas, a comprenderlas totalmente, pero para Pedro las promesas de Dios son magníficas, son sumamente importantes. Entonces, no hay razón para que nosotros vivamos mal este 2021.
No hay ninguna razón para que nosotros este 2021 no alcancemos a ver más allá de lo que el resto del mundo ve. Usted sabe, el gobierno tiene ciertos pronósticos, la sociedad tiene ciertos pronósticos, las empresas, la mayoría de las personas, nosotros mismos, si comenzamos a pensar qué nos espera este 2021, estaríamos muy seguramente tratando de adivinar el futuro. Sin embargo, por cómo nos ha ido en el pasado, por la condición económica que tenemos, por el tipo de trabajo que desarrollamos, por una cantidad de factores que ya han pasado, podemos de alguna manera imaginar o tal vez incluso planear el futuro. Es como hacer un presupuesto para el futuro. Sin embargo, el pasaje que tenemos aquí nos asegura ese futuro. No es para que nosotros estemos pensando que posiblemente vamos a poder seguir siendo cristianos. Si yo le preguntara esta tarde, ¿qué cree usted? ¿Que el 2021 usted va a poder seguir siendo cristiano? ¿Piensa que el 2021 a lo mejor abandona la fe? ¿Qué piensa usted? No creo que uno solo de nosotros pueda decir, bueno, yo estoy pensando que más o menos a mitad de año voy a fracasar y voy a dejar al Señor y voy a volver a mi vida pasada, etcétera, etcétera. No pienso eso. Sin embargo, es posible que eso suceda si nosotros no entendemos el valor de esto que Dios ya hizo por nosotros. Entonces, regreso otra vez a lo que Pedro nos dice en esta primera parte del pasaje, ¿verdad? Usted y yo no tenemos por qué fracasar todo este año. Este 2020 perdimos algunos de los nuestros. Lamentablemente hubo en algunos desánimo. He hablado con otros pastores, me dicen, pastor, pues usted sabe, hemos perdido gente. Alguien me decía en días pasados, les llamo, ya no me quieren contestar. Hay gente que ya no va a volver, ya no quiso regresar, ya no quiso un compromiso, sencillamente los perdimos. ¿Por qué los perdimos? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la razón está dada en este pasaje. Primero es que no logramos entender lo que Dios ya hizo por nosotros, ¿verdad? Nos ha dado pues lo que necesitamos. Las cosas que han sido dadas para nosotros, adelantadas. Nos ha dado adelantado lo que necesitamos para mañana. Dios no está planeando ahora darnos lo que necesitamos para mañana. Dios ya ha proveído para nosotros recursos espirituales para la vida mañana. Así que eso depende de Dios. Eso lo ha hecho Dios. Yo no sé qué es mañana, pero Él sí, y Él ya tiene esos recursos para mañana. Dice el texto bíblico que Dios ya ha preparado cosas para que andemos en ellas. Ya están allí, desde antes que yo naciera, el Señor las preparó, las proveyó, ya existen, ya se nos ha sido dada la victoria en el nombre del Señor. Aunque nosotros ahora no conocemos mañana qué tanto vamos a luchar, qué tanto vamos a necesitar o qué tanto vamos a estar débiles o fuertes, no lo sabemos, pero Dios, que sí lo sabe, ya ha dado adelantado para mañana todo lo necesario para que nosotros vivamos la vida cristiana. Por eso no podemos fracasar. La segunda cosa que tenemos porque sencillamente no podemos fracasar todo este 2021 y el resto de la vida que Dios nos dé, es por lo que nosotros podemos hacer. En la primera parte, Pedro nos habla de lo que Dios ya hizo. Vuelvo a repetir otra vez, de las cosas que Dios nos dio por adelantado, de lo que Él hizo por nosotros, de las cosas que nosotros no podemos hacer. Yo no me puedo redimir, yo no me puedo perdonar, no puedo borrarme mis propios pecados, no puedo deshacerme de mi condición pecaminosa, a menos que Dios, a través de su Espíritu Santo, por el sacrificio de Cristo, perdone mis pecados,
borre mis pecados, limpie mi corazón, sane mi alma, sane mi corazón y yo pueda abandonar la tristeza, la amargura, el odio, el rencor y todas esas otras cosas que están en el alma. Mi vida ha sido transformada por el poder de Dios. No puedo transformarla por mí mismo, es Dios el que lo hace. Pero después que Dios hace eso conmigo, un segundo factor para que yo no fracase este 2021 tiene que ver con las cosas que voy a hacer yo. Y por cierto, son cosas que puedo hacer. Nada de lo que nos presenta el pasaje es imposible. Nada de lo que el pasaje nos presenta es difícil, voy a decir eso, para nosotros. En realidad, son cosas que nosotros podemos hacer. Mire, el verso 5 de esta, volvemos a la cita, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice: precisamente por eso, esfuércense por añadir. Precisamente por eso. ¿Por qué? Bueno, en virtud de lo que Dios ya hizo. Precisamente porque lo difícil ya está hecho. Precisamente porque lo que voy a necesitar mañana ya está proveído. Ni siquiera sé qué va a ser, pero Dios ya lo ha proveído para mí. Precisamente porque Dios ya proveyó para el futuro, precisamente porque Dios ya me ha escogido, precisamente porque Dios ya me ha llamado por su propia gloria, no por la mía, porque la mía es más bien una miseria, pero por su gloria, por todo lo que Él ha hecho por mí y para mí. Precisamente por eso, ahora, entonces dice Pedro en el verso 5, esfuércese por añadir a su fe. Y luego está una lista de cosas que nosotros podemos hacer, que no dependen directamente de Dios, pero que dependen de un cristiano, del creyente. Esta expresión en el verso 5 literalmente quiere decir, precisamente por eso, esfuércese. Esta frase significa literalmente, hágalo usted mismo. Aquí, por cierto, en nuestra comunidad hay una tienda, ¿verdad?, con ese título, hágalo. Hágalo usted mismo. Es algo que usted puede hacer. Usted no necesita contratar a alguien para hacer estas cosas. Para reparar el motor de un auto, usted seguramente, si no sabe nada de mecánica, como es mi caso, necesitará contratar a un mecánico. No sé nada de instalaciones eléctricas. Si es que algo se descompone o deja de funcionar, seguramente voy a tener que hablarle a alguien que sepa cómo trabajar eso. No sé nada de televisores. Si se descompone o mi computadora se apaga, tampoco sé nada de eso, o mi teléfono. Yo voy a un lugar, tengo una tienda donde alguien llego y me conoce y le digo, ahora vengo con este problema, y esa persona sabe qué hacer. Me asombra tanto cuando veo en el instante, hay veces que llego y toma todas las herramientas necesarias y en unos cuantos minutos abre el teléfono cuando he ido y quita todas las piezas y lo desarma, y en un momento me dice, esto es lo que está pasando. Incluso ahí tiene las piezas y las vuelve a poner y otra vez aquello se hace funcional. Cuando yo veo eso, comienzo a pensar, bueno, si yo hubiera sabido que era tan fácil, pues lo hubiera reparado en mi casa, pero yo no sabía. Pero así es como funciona. Cuando no sabemos hacer algo, pues entonces tenemos que contratar a otra persona. Pero el pasaje no habla de cosas que otra persona tiene que hacer por nosotros. El texto no se refiere a cosas que otra persona tiene que reparar por nosotros. El pasaje tiene que ver con cosas que están directamente en nuestras manos. Cosas que nosotros, que usted y yo podemos hacer. El pasaje, mire, por eso usted mismo, así es la expresión, dice, esfuércese por añadir. ¿Qué cree usted que alguien más se va a esforzar por añadir a mi fe? ¿Alguna virtud? ¿Habrá alguien que diga, yo voy a hacer un gran esfuerzo para que Gabriel aprenda a hacer cierta cosa, aunque yo no tenga ningún interés? Eso no es posible.
Por eso, esfuércese usted mismo para hacer estas cosas, porque son cosas que le corresponden directamente a usted y a mí. Esfuércese de su parte, lo que le toca hacer a usted. Añada a lo que Dios ya ha proveído para su vida, añada estas cosas. Y mire lo que hay que hacer. Esfuércese por añadir a su fe virtud, a su fe. No estoy añadiendo a la fe de otro. No se trata de que otro se esfuerce para añadir a mi fe, pero usted mismo. A veces no entendemos eso y nos hacemos espiritualmente dependientes de personas alrededor de nosotros. A veces creemos que nuestra fe, que nuestra vida cristiana, que nuestra familia, que nuestra relación con Dios, que nuestra vida de santidad depende de que el pastor nos busque, depende de que un líder esté cerca de nosotros, depende de que alguien venga y me esté constantemente impulsando, diciendo. No es posible eso. Eso es algo que depende total y absolutamente de nuestra parte. Esfuércese por añadir a su fe virtud. Y una vez que usted ha añadido a su fe virtud, entonces mire el cambio de esta frase. Ahora la virtud es suya. Y dice, a su virtud, entendimiento. ¿Y de quién es ese entendimiento? Pues es suyo, es mío. Esto que yo entiendo de Dios me pertenece a mí. Yo no me esfuerzo estudiando un texto bíblico para entender, lo entiendo yo, para entenderlo yo, y luego espero que porque yo lo entiendo, otro le sea añadida esta bendición. Eso no es posible. Una vez que yo lo entiendo, yo trato de explicarlo y espero que la otra persona lo comprenda. Pero quien se ha visto beneficiado de la comprensión de ese pasaje, de ese texto, quien se ve beneficiado de esa relación con Dios, quien se ve beneficiado de ese entendimiento de la voluntad de Dios para mi vida, directamente soy yo. No es posible que yo me beneficie, yo, sin entender cuál es la voluntad de Dios para mí. Yo no me beneficio si el resto de los miembros de la congregación entienden cuál es la voluntad de Dios para ellos. Yo necesito entender para mí. Al entendimiento, dominio propio. Yo no gano nada tampoco cuando una persona se domina a sí misma y yo no puedo dominar mi carácter. Necesito dominio propio. Si yo puedo dominar mi carácter, si yo puedo dominar mi enojo, mis intenciones, si puedo dominar mis pensamientos, si puedo dominarme a mí mismo, entonces no importa mucho que la persona frente a mí no lo puede hacer. Si yo puedo permanecer sereno en una discusión, si yo puedo permanecer frente al ataque de Satanás de pie, resistirlo como dice la Biblia y él va a huir. Si yo puedo hacer eso, entonces el beneficio es mío. Luego dice al dominio propio, constancia. Si quien está permanentemente haciendo lo mismo soy yo, el beneficiado soy yo, aun y cuando los demás posiblemente no me estén constantemente escuchando, aun y cuando los demás posiblemente no estén permanentemente conmigo en el mismo propósito o en el mismo plan. Tal vez hay otras personas que decidan cambiar de lugar, de posición, de pensamiento, etc. Sin embargo, el beneficiado de permanecer haciendo esto soy yo. Constancia. A la constancia, devoción a Dios. Y a la devoción a Dios, amor fraternal. Y al amor fraternal o afecto, amor. Entonces, estas cosas, otra vez, es lo que nos toca a nosotros hacer. Todo este 2021, vuelvo a repetir, nosotros de aquí, de este primer domingo de este 2021 hasta el último domingo del 2021, si hablamos solamente de este año, pero yo podría decirle el resto de la vida, pero permítame hablar solo de este año. Si el Señor nos concede celebrar un año, terminar 2021 y estar hablando otra vez del 2022 en algún momento, si Dios nos concede eso, quién sabe en qué condiciones, pero si Dios lo hace, todo lo que vamos a necesitar para este año, Dios ya lo ha proveído para nosotros.
nos lo ha entregado. Todo lo que necesitamos para vivir como Él manda nos lo ha dado. Pero segunda cosa, hay algo que nosotros necesitamos hacer. Si no lo hacemos, vamos a enfrentar la consecuencia. Por eso tengo que insistir en que son cosas que usted puede hacer. Hágalas usted mismo. Yo no las puedo hacer por usted. Yo no puedo añadir yo a su fe, añadir yo virtud. Es su fe, es su virtud, es su entendimiento, es su dominio propio, es su consagración, es su amor a Dios, es sus actos de consagración, es su fidelidad a Dios, es su amor por los hermanos, es su amor por Dios, es su testimonio, es su predicación, es su fidelidad como miembro de la congregación, es su relación de familia, son sus hijos, es lo que usted posee. Eso le corresponde trabajarlo a usted. Yo no soy el padre de sus hijos, yo no soy su papá, yo no estoy en casa con usted. Yo soy responsable de lo que Dios ha puesto en mis manos, de lo que es mío. Yo trabajo por mi virtud, yo trabajo por mi entendimiento, yo trabajo por mi comprensión, yo trabajo por mí y con mi relación con Dios, yo trabajo por amar a otros, yo trabajo conmigo, porque el beneficiado soy yo, y eso es lo que yo puedo hacer, es lo que debo hacer. La última idea que nos presenta Pedro en este pasaje es esos beneficios que adquirimos de portarnos de este modo. Primero es que el pasaje nos dice que si hacemos esto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, dice el 10, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, dice el pasaje. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. La expresión, una de las expresiones que tenemos en el pasaje es que estas cosas les harán crecer. La palabra o la expresión les harán crecer tiene más que ver con ser conducidos. Quiere decir entonces que si nosotros practicamos esto, ¿qué es lo que estamos diciendo que tenemos que practicar? Tenemos que practicar las cosas que nos corresponden a nosotros. No tenemos que practicar lo que le corresponde a Dios. Él ya lo hizo con nosotros. Nosotros debemos poner de nuestra parte y esforzarnos para añadir lo que ya mencionamos. A lo que ya Dios nos dio, nosotros vamos a añadir lo que a nosotros nos toca. Si nosotros añadimos lo que a nosotros nos toca durante todo este año, dice Pedro, entonces vamos a poder ser conducidos, llevados por buen camino. No vamos a fracasar, no vamos a enfrentar ni el desánimo, ni el reclamo, ni las crisis emocionales, espirituales, incluso económicas o de cualquier otro tipo. Eso es lo que el pasaje menciona. Pero pastor, ¿y qué hay de la pandemia? ¿Qué hay de la economía y de lo que está pasando en el mundo? Pues justamente por eso, por lo que está pasando en el mundo y por lo difícil que es la vida en el mundo, Dios y nadie más, Dios nos está ofreciendo ahora la oportunidad de salir victoriosos encima y a pesar de esas condiciones. Y esa victoria pues está en que vamos a ser conducidos, dice el pasaje. No solamente seremos conducidos, pero además de eso vamos a dar fruto, ¿verdad? En otras palabras, se va a hacer evidente lo que Dios hace en nosotros. Si tomamos eso, está en el verso 9, ¿verdad? Expresado de una forma contraria. El que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de lo que ha sido limpiado. Pero si abundan en nosotros, ¿sí? Entonces, esto va a ser evidente, un fruto en nuestra vida. Finalmente, termino esta reflexión con lo que expresa el versículo 10 al final. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Esta expresión pues significa no va a tropezar.
Y mire el texto, jamás. No es algo que yo dije, no es algo que yo escribí, es lo que dice el Señor en su palabra. Una persona, un creyente que practica estas cosas, no caerá jamás. No va a ser defraudado. Una de las cosas que significa esta expresión es no va a toparse con un conflicto. No va a enfrentar una crisis. Eso es lo que el pasaje significa. Como dije hace un momento, muchas veces enfrentamos crisis en la vida cristiana, en la fe, porque no entendemos esto. Y pensamos que la culpa es de otras personas alrededor de nosotros. En realidad no es así. En realidad depende de nosotros. No vamos a tropezar. Ahora, bueno, pues si hay alguien que dice, bueno, es que a mí me gusta mucho esta idea de tropezar cada semana, cada mes, cada 2, 3 meses, ¿verdad? Estoy bien 2, 3 meses, testifico, estoy allí, camino la fe, pero de pronto, bueno, si me hacen enojar yo tropiezo. Si alguien me habla feo yo tropiezo. Si alguien me hace un mal gesto, entonces yo tropiezo. Si alguien no me saluda, yo tropiezo. El problema no lo tenemos nosotros como congregación o como comunidad. En realidad lo tiene la persona. Si alguien vive de este modo, repetimos otra vez, dice Pedro, es Dios, a través de Pedro, no va a salir defraudado, no va a fracasar este 2021. Esta es la garantía. Recuérdese esta expresión o estos pasajes de Pedro todos los días, durante todo este año. Vamos a hacer la prueba y vamos a ver si es verdad que cumpliendo esto, añadiendo, la lista que presenta Pedro no está limitada. Podríamos hablar de seguir añadiendo a nuestra vida más, añada las virtudes de la fe, de la vida cristiana, en el servicio, en la entrega a Dios, en el amor a Dios, en el amor a los hermanos. Añada, no reste, no quite. Mire, hermano, por favor, este 2021, Triunfo de la Cruz, miembros del Triunfo de la Cruz, no añada a su enojo, no añada a su inconformidad, no añada a su decepción, no añada a su amargura, no añada a su pecado, no añada nada de lo que hace daño para la vida. Añada a su vida todas las virtudes y otras presentadas en este pasaje. Si tiene algún don, ejercítelo. Añade al ejercicio de ese don más, ejercítelo más. Si canta, si tiene el don de servicio, si tiene el don de lenguas, si tiene el don de la interpretación, si tiene dones, ejercite los dones. Añada al ejercicio de sus dones más práctica. Añada a su vida todas las virtudes de la fe que Dios tiene para nosotros a través de la iglesia, a través de su Espíritu Santo. Este es el secreto para la vida victoriosa todo el 2021. Añada a su fe virtud. No añada a su tristeza. No añada a su fe duda. Añada a su fe más fe. Añada a su trabajo más trabajo. Añada todas esas cosas que son benéficas para la vida cristiana. Si hay algo que no es benéfico y funcional, elimínelo. No lo permita que crezca. Añada a su fe virtud. Finalmente, dice Pedro, se abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso siempre les recordaré estas cosas por más que las sepan. Siempre les recordaré estas cosas por más que las sepan. Este año esperamos que el Señor en su misericordia nos guarde, nos guíe, nos enseñe lo que debemos de hacer como congregación en medio de este tiempo de crisis y de necesidad. No olvide orar todos los días. Quisiera orar por alguien que está en casa y que no conoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida.
Mientras está en casa, ore, pida perdón por sus pecados, dígale al Señor, te necesito. Quiero eliminar de mi vida todas esas cosas negativas que me hacen daño y añadir estas virtudes. Ore en casa, pida perdón, como dije antes, por sus pecados, busque a Dios. Esperamos muy pronto, cuando las puertas del templo se reabran, conocerle. Si Dios ha hecho algo en su vida, comparta con nosotros su experiencia de fe. Escríbanos, búsquenos Comunidad de Triunfo en YouTube. Muchas gracias. Yo espero que este año sea de bendición para usted y su familia. Le habla el pastor Gabriel Andabazo.